bendiga. Buenas tardes una vez más. Bendito sea el Señor. Amén. Acabamos de cantar una hermosa alabanza que dice en algunas letras, dice, eres Rey de los cielos. El único y soberano Dios, dice su palabra. El Rey de los siglos, inmortal e invisible. 1 Timoteo 1:17, Dios exalta esa grandeza, ¿no? Y cantamos esta alabanza y dice, tú gobiernas en toda la creación. Los que ya hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador, tenemos esa certeza en nuestros corazones, porque eso lo da el Espíritu Santo que el Señor ha puesto en nuestras vidas. Como hijos de Dios levantamos nuestras manos y podemos decir gloria a Dios, y podemos decir gloria a Dios y gloria a Dios, algo que no sucedía cuando no teníamos a Cristo en nuestros corazones. Cuando no tenemos a Cristo en nuestro corazón, no podemos glorificar a Dios. El que nos lleva a glorificar a Dios es la presencia del Espíritu Santo, Señor, cuando se hace real en nuestros corazones. Y qué hermoso. De eso vamos a hablar en esta tarde. Nuestra lectura bíblica, para los que llegaron después de la lectura, está en Hebreos capítulo 11, versículos del 1 al 4. Nada más 4 versículos que nos van a llevar a meditar en cuanto a la grandeza del amor de Dios, de su presencia, de su obra maravillosa y de lo que hace Él en la vida de todo ser humano. Él está presente en la vida de todo ser humano. Bendito sea su nombre. Amén. Y dice la palabra del Señor, Hebreos 11 del 1 al 4. La fe, dice el título, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando a Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Hasta ahí nomás, hermanos. ¿De qué empieza hablando este capítulo de la fe? La fe que ahora reina y mora y debe fortalecerse en cada uno de nuestros corazones, hermanos. Por la palabra de Dios que ha sido dada a nuestras vidas es que entendemos que existe un solo Dios, el único Dios verdadero. Y casualmente usted y yo lo creemos por fe. Amén. A Dios nadie lo vio, dice su palabra. Dios es espíritu. Y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Y los que nos acercamos a Él debemos acercarnos con toda confianza, dice su palabra, en plena certidumbre de fe. Esta reunión no es una mera reunión de amigos, es una reunión de hijos de Dios. Es una reunión unida por una sola fe, por una sola creencia, porque creemos que estamos adorando a un Dios vivo, porque creemos que ahora somos sus hijos, porque creemos que su presencia está aquí. Creemos que Él es el Rey de los cielos, como dice la alabanza y como dice su palabra. Creemos, hermanos, con todo nuestro corazón que Él es el Creador. Creemos en sus promesas. Creemos no solamente en aquellas profecías que ya se han cumplido, sino creemos en todas aquellas profecías que han de cumplirse, hermanos. Ya falta poco. Falta poca de las profecías que Dios ha dejado establecidas para el ser humano. Muchas de ellas ya se han cumplido, especialmente las profecías acerca del Salvador, de Cristo Jesús. Pero creemos también por su palabra que Él está siempre presente y siempre lo estará porque así lo ha prometido. ¿De qué nos menciona estos versículos? Por la fe entendemos, dice, haber sido constituido el universo. Mientras que el hombre sin Dios sigue pensando que este mundo ha pasado por una evolución de miles de millones de años, lo cual la Biblia no lo dice. La Biblia solamente dice que Dios creó al hombre
y que Dios creó la tierra y que Él es el creador del universo. Dice el versículo 3, entendemos haber sido constituido el universo por su palabra. ¿Cómo así? Génesis capítulo 1 lo dice claramente. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios. Solamente Dios dijo su palabra. Y todo lo que fue creado se mueve solamente en obediencia a la palabra de Dios. Palabra fiel y verdadera, palabra poderosa, palabra que gobierna en toda la creación. Bendito sea el Señor. Amén. Lo creemos, hermanos. Lo creemos, ¿por qué? Por la fe. Y empieza con un ejemplo maravilloso. El versículo 4 nos da un ejemplo maravilloso para nuestras vidas, hermanos. Nos hace ver la diferencia en dos personas, en Caín y Abel. Nos hace ver que Dios está mirando y conoce cada corazón. Y vamos a meditar en este ejemplo que está escrito para nuestra enseñanza. Dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que sus ofrendas, y muerto aún, habla de ellas. Cuando hablamos de Caín y Abel, tenemos que ir a Génesis capítulo 4. Génesis capítulo 4 nos empieza la historia de la palabra de Dios hablando de Caín y Abel. ¿Quién es y quiénes fueron Caín y Abel? Dice la palabra del Señor. Conoció a Adán, a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Hermanos, qué versículos hermosos que nos hacen entender que hay un Dios que gobierna, que es el Rey de los siglos. Dios, así como menciona en su palabra a Caín y Abel, viéndolos, cada uno en su afán, cada uno en su oficio, cada uno en su labor. Hermanos, Dios es el mismo. Y Dios está mirando tu vida, está mirando mi vida. Desde el momento que nos levantamos, está diciendo, bueno, mi hija es enfermera, mi hijo es abogado, mi hijo es contador, mi hija está en su casa, ama de casa, mi hija está trabajando. Hermanos, ahí donde tú estás, así como dice acá, y era Abel pastor, ¿no?, de sus ovejitas en el campo, y Caín era labrador. Así también, hermanos, la mirada del Señor, los ojos de Dios están mirando dónde estás, cómo estás, cuáles son tus necesidades, cuáles son tus deseos, en qué te estás desarrollando. Hermanos, no olvidemos eso. Lo que está escrito es para nuestra enseñanza. Lo que está escrito en su palabra es para que nos sirva como ejemplo. Y especialmente, hermanos, para conocer, dice su palabra, para conocer las virtudes de aquel Dios soberano que nos sacó de las tinieblas a su luz, hermanos. Saber que tenemos un Dios que nos ama, saber que tenemos un Dios que nos está mirando, y desde que tú te levantas, ya el Señor está viendo todos los planes y deseos y todos los anhelos y todos los afanes que tú tienes. Dios lo está viendo, hermano. Dios sabe cuando te levantas y de repente lo primero que dices, ay, tengo que hacer esto o tengo que hacer lo otro, o lo primero que dices es, gloria a Dios, gracias Señor por este nuevo día, gracias por el descanso, gracias por esta camita. Hermanos, todas esas situaciones en nuestra vida, Dios las está mirando. ¿Qué más nos enseña esta lectura en Génesis capítulo 4? Y aconteció que andando el tiempo, dice la palabra de Dios, que Caín trajo el fruto de la tierra, una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de lo primogénito de las ovejas, de lo más gordo de ellas, ¿no? Trajo una ofrenda. Hermanos, ¿qué más está mirando el Señor? ¿Cómo nos presentamos a Dios? Andando el tiempo, dice, ¿qué significa eso? En la medida que vamos creciendo y vamos madurando en nuestra fe, como decíamos hace un rato, nuestro hermano Pablito, ¿no? A veces decimos Pablito de cariño, pero Pablito ya no es un niño, ya no es un adolescente, Pablito ya es un joven.
Entonces Pablo, andando el camino, dice, ¿no? Con el tiempo. Qué gusto escuchar a nuestro hermano Pablo decir, cuando era niño estuve escribiendo algunas letras, encontré esto y ahora quiero alabar al Señor. Ya no es un Pablito, ahora es Pablo andando el tiempo, hermanos. Dios es grande, es maravilloso poder testificar que nos ha guardado desde nuestra niñez hasta aquí, ¿no? 20 años, 30 años, 40 años, la edad que tú y yo tengamos, hermanos, para Dios, esos años no son nada. Él es el dueño del tiempo, pero Él está viendo también que a través del tiempo que vamos teniendo y que Él nos concede, somos llamados a fortalecernos más en nuestra relación con Él, a buscar más hacer lo que a Él le agrada, a entender que existe un Dios que es digno de toda alabanza. Y Caín y Abel entendían eso. Caín y Abel entendían que había un Dios creador del cielo y de la tierra. Caín y Abel entendían que ese Dios se merece toda nuestra adoración. Pero hay un problema entre Caín y Abel, que ambos entendían lo que Dios quería, pero uno de ellos decidió hacer de acuerdo a su manera de ver las cosas, de acuerdo a lo que le parecía bueno, porque hay cosas que al hombre le parecen derechas, dice su palabra, pero su fin son caminos de muerte. Aún hay hombres que creen estar haciendo lo correcto, ¿no? Cuando leemos en Santiago capítulo 2, dice la palabra, algunos dicen, demuéstrame por tu fe, por tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Algunos dicen, cuando uno le dice, tú necesitas aceptar a Jesucristo, tú tienes que ser cristiano. Algunos dicen, no necesito ser cristiano, no necesito ir a la iglesia. Si yo hago esto de bueno, hago esto de bueno, hago esto de bueno, demuéstrame tu fe por tus obras, porque yo tengo obras, tú no haces nada. Algunos se dan el lujo de decir eso. Tú eres cristiano y no haces nada. Yo no soy cristiano, pero yo hago muchas cosas para Dios. ¿Y qué responde el Señor en Santiago? Ten cuidado, porque hasta el diablo cree en Dios y tiembla. ¿Entienden, hermano? ¿No? Hasta el diablo cree en Dios y tiembla. Si leemos esos versículos en Santiago capítulo 2, ¿no? No pensemos porque ya estamos haciendo algo que aparentemente es agradable a Dios, en ayudar, en dar, en ser bueno. No necesito a Dios y no necesito ir a la iglesia, porque muchos piensan de esa manera. No necesito porque yo tengo mi fe. Tú no haces nada, yo sí estoy haciendo. ¿Y qué dice su palabra? Que tengamos cuidado de ese pensamiento, porque hasta el diablo cree y tiembla, ¿no? Entonces, mientras Caín y Abel entendieron, qué lindo, hermanos, Caín y Abel entendieron que tenían que hacer un sacrificio para el Señor, que tenían que hacer algo agradable para el Señor. Pero ¿qué es lo agradable para el Señor? Las cosas que son agradables para el Señor son aquellas que van de acuerdo a su palabra, de acuerdo a su voluntad. Y el que hizo el sacrificio de acuerdo a la voluntad de Dios fue Abel. Dios se había puesto en el corazón de ellos y sus padres, Adán, tenía testimonio de eso, porque para cubrir su pecado, Dios hizo un sacrificio de una ovejita y los vistió con la piel, cubriéndolos de su desnudez. Todo estaba en el corazón del hombre y todo está en el corazón del hombre. El hombre sabe que necesita de Dios. Todo el mundo ahora sabe, ha escuchado la palabra de Dios y sabe que debe aceptar a Jesucristo como su Salvador, pero no lo hacen, ¿no? La mayoría dice, ¿tú conoces a Cristo? Sí. ¿Sabes por qué murió? Sí. ¿Sabes que tienes que aceptarlo? Sí. ¿Y ya lo aceptaste? No. Pero soy bueno, pero no hago daño a nadie. Cuidado. Pero también tengo mi fe. Cuidado. La historia nos cuenta acá de dos personas, ¿no? Caín y Abel. ¿Qué dice la Biblia? Andando en el tiempo, pasaron los años, se hicieron jóvenes, entendieron que había un Dios,
¿no? Tal vez tú ya no estás tan joven, todavía ya estás con 40, 50 años. Sabes que hay un Dios, entiendes que hay un Dios, entiendes que debes darle honra, alabanza a ese Dios. Pero no se trata de hacerlo a tu manera. No se trata de tu forma de ver y de pensar. El Señor dice, tus pensamientos no son mis pensamientos. ¿Qué significa eso? Que si tú quieres agradar a Dios, tienes que conocer los pensamientos de Dios. Tus caminos no son mis caminos. Si tú quieres agradar a Dios, tienes que entrar por el camino que Él nos ha trazado. Y el punto de partida, la puerta para ese camino trazado por el Señor es Cristo Jesús. Yo soy la puerta, dice el Señor. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Hay un punto de partida para entrar en el camino del Señor. Los demás caminos son mentiras. Y entonces, ¿qué dice la palabra del Señor en el versículo 4? Abel trajo también ofrenda de los primogénitos de sus ovejas, ¿no? Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a la ofrenda de Caín. Hermano, Dios está mirando todo. Dios está mirando, decimos, desde el momento que nos levantamos. Dios sabe lo que haces, Dios sabe cuál es tu afán, Dios sabe cuál es tu necesidad, Dios sabe qué es lo primero que piensas en tu corazón, en tu mente. Dios sabe cómo te levantas cuando elevas una alabanza y una oración y tal vez un gloria a Dios, bendito Salvador. Dios lo sabe, hermano. Dios sabe tus afanes, como dice acá, Abel era pastor, Caín era labrador, así sabe lo que tú eres. Dios te ha puesto esos talentos, esos dones. Ahora que eres cristiano, tienes esos dones, Dios lo sabe, hermano. Y también sabe que tú debes acercarte al Señor con esa confianza, trayendo ese sacrificio agradable. Lamentablemente, Caín decidió hacer las cosas conforme a su voluntad. ¿Y qué dice la palabra? Y Dios no miró con agrado la ofrenda de Caín. Eran hermanos. ¿Entiendes, hermano? Eran hermanos. Qué bonito. Cuando usted y yo entramos a este culto virtual, comenzamos, hermano, ¿cómo está? Hermano, ¿cómo está? Somos hermanos. Qué maravilloso es sentir ese calor de la familia cristiana. Amén. Qué maravilloso es sentir ese gozo de disfrutar de la presencia del Señor en nuestros corazones. Somos hermanos. Cristo Jesús nos hace hermanos. El Espíritu Santo que nos da ese nuevo nacimiento nos hace hermanos. Pero si no hay el Espíritu Santo en nuestras vidas, Romanos 8:9 dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Podemos estar diciendo hermano, hermano, pero si nuestra vida no está encaminándose de acuerdo a la voluntad del Señor, entonces no somos hermanos. Dice la palabra de Dios, entonces acá, no miró con agrado a la ofrenda de Caín, ni a Caín, ni a su ofrenda. Eso es lo que dice el versículo. Ni a Caín, está mirando nuestra vida, qué estamos ofreciendo al Señor, pero con qué corazón, con qué actitud lo estamos haciendo. Dice la palabra aquí, y Caín se ensañó, dice, en gran manera con su hermano, decayó su semblante. En vez de recapacitar de su actitud, se puso celoso, se puso envidioso. Esa naturaleza carnal mala, esa carneza natural, carnal pecadora, en vez de doblegarse al Señor y ver su error, se ensañó, se llenó de envidia, de rencor contra su hermano. ¿Por qué a mi hermano siempre le va bien? ¿Por qué Dios recibe? ¿Por qué todo le va bien a él y a mí me va mal? Y miren en su corazón de envidia, de rencores, de amargura, si que no da lugar a Dios en su vida, crece un espíritu negativo. Miren lo que dice acá. Entonces decayó su semblante. Pero qué hermoso el versículo 6, hermanos. ¿Qué dice el versículo 6? Entonces Jehová dijo a Caín,
viene la palabra de Dios. Hermanos, qué hermoso cuando viene la palabra de Dios a nuestras vidas. ¿Sabe? La palabra de Dios ahora está en todo el mundo, en todos los idiomas, dialectos. Ya es una señal de que su venida está cerca, de que muy pronto llega el arrebatamiento de la iglesia, porque su palabra se va cumpliendo al pie de la letra. Y dice el Señor que cuando este evangelio sea predicado en todo el mundo, mirad que su venida está cerca. ¿Qué vemos aquí, hermanos, en esta historia de Caín y Abel? Dios siempre llega al hombre. Su palabra siempre va a llegar. No hay familia, no hay hogar donde no haya una Biblia. No hay persona que no haya escuchado el evangelio de salvación. Lo escuchó en la calle, lo escuchó a través de su televisor, lo escuchó cuando le dieron un volante, lo escuchó de muchas maneras, ahora se está predicando. No hay persona que diga que no ha escuchado. La palabra de Dios dice que nadie tendrá excusa delante del tribunal de Jesucristo. Nadie podrá decir, no he sabido, no me han dicho, no he escuchado. El problema es que endurecemos nuestro corazón. Y eso es lo que nos enseña este versículo, hermano. Ante un corazón malo, perverso, Dios siempre va a llegar para tratar de hacernos reflexionar, para hacernos ver el mal. Aquí, para eso tenemos su palabra. Su palabra nos enseña, nos redarguye, nos corrige. Y así se acercó Dios a Caín, a hablarle, a redarguirle de su pecado. Miren qué hermoso. Le dice, ¿por qué te has ensañado? Versículo 6, Génesis 4:6. ¿Por qué te has ensañado? Dice acá, ¿y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? ¿Cómo es Dios tan lindo a través de su palabra, hermanos, haciéndonos llegar a una reflexión? Qué hermoso cuando Dios dice, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Dios no vino a condenar a Caín y tampoco vino a condenar tu vida sabiendo que estás andando mal, sabiendo que no estás haciendo bien, sabiendo que tu corazón está cargado de maldad. Miren, porque el corazón de Caín estaba cargado de maldad. Ya había tomado decisiones totalmente perversas en su corazón. Antes que lo haga, Dios le habla. Y esa es una enseñanza, hermanos. Antes que Dios nos ponga la mano y antes que hagamos algo, Dios nos habla. Dios nos habla de muchas maneras a través de su palabra. Dios nos llama a reflexionar. Y Dios llama a reflexionar a Caín, haciéndole, tratando de hacerle entender por qué te has ensañado, por qué ha decaído tu semblante, como para hacerle reflexionar. ¿Qué más le dice? Versículo 7. Si bien hicieres, ¿no serías enaltecido? Si hicieres el bien, ¿no te iría bien? Si hicieres el bien, ¿no estarías contento si hicieres el bien? ¿No serías bien visto? Hermanos, qué lindo cuando uno hace el bien. Amén. Cuando uno hace el bien, nuestro mismo corazón se siente contento de haber hecho algo agradable, porque es la presencia de Dios gozándose en nuestra obediencia, hermanos. Nos sentimos gozosos, nos sentimos satisfechos. Cuando hacemos el bien, glorificamos a Dios por lo que Dios hace a través de nuestra vida, que somos barros inútiles, pero nos gozamos en eso. Si hicieres el bien, ¿no serías enaltecido? Si bien hicieres, hermano, qué lindo cuando uno dispone su corazón a hacer el bien. El Señor nos da gozo, nos da paz, nos da esa felicidad que solamente se puede sentir a través de su presencia por el Espíritu Santo. Pero eso no pasaba en el corazón de Caín. Con amargura, con enojo, con su semblante amargado. Y a veces así pasamos, hermanos, muchos que decimos que somos cristianos, ¿no? ¿Qué tienes? Nada, ¿no? Con la cara colgada, ¿no? Cuando el cristiano tiene que estar contento, porque está actuando bien para el Señor. Entonces, hermano, qué hermoso. Todos los días de nuestra vida Dios va a llegar al hombre. Dios ya nos ha dado su palabra y Dios va a llegar a través de su palabra para hacernos reflexionar.
para que tú y yo, si estamos andando mal, podamos meditar en nuestras actitudes y poder arrepentirnos. Y entonces Dios llega a Caín. Amén. Hasta aquí estamos viendo algo agradable de todo este proceso, hermanos. Primero, que Dios sabe cómo es nuestra vida cotidiana, a qué nos dedicamos, qué afanes tenemos en la vida. Segundo, que Él está viendo cómo nos acercamos a Él, cómo presentamos nuestro sacrificio, obedecemos o lo hacemos a nuestra manera. Tercero, Él está viendo cuánto estamos actuando para agradarle, cuánto estamos disponiendo nuestra vida para agradarle. Cuarto, Él está siempre llegando a nosotros a través de su palabra, para animarnos, para fortalecernos, pero también para llamarnos la atención, para llamarnos a la reflexión. Lamentablemente, es el hombre quien decide lo que va a hacer. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Después que Dios se acercó a Caín a hablarle, a animarle, a hacerle reflexionar, dice aquí la palabra del Señor en el versículo 7. Si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñarás de él. Hermanos, qué bonito cuando Dios nos hace entender que podemos dar lugar, rienda suelta al pecado, pero también podemos arrepentirnos, hermanos. Podemos dar rienda suelta a nuestra carnalidad, pero también podemos decir no. También podemos decir no a la tentación. Bienaventurado el hombre que soporta la tentación, dice Santiago, porque habiendo pasado la prueba, resistido la prueba, recibirá la corona que Dios tiene preparado para los que le aman. Entonces, está en tu decisión, está en nuestra decisión. Si haces el bien, vas a ser enaltecido. Pero si haces el mal, mira, el pecado está a la puerta. La paga del pecado es muerte. Es nuestra decisión. Dice acá, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Gloria al Señor. Es hermoso cuando podemos entender que Satanás ya no tiene fuerza, poder sobre nuestras vidas. Satanás no tiene poder sobre nuestras vidas porque Satanás ya ha sido derrotado allá en la cruz del Calvario. Satanás ha sido derrotado con la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Podemos ser tentados, pero la decisión es nuestra. La decisión es tuya. ¿Agrado a Dios o hago lo que yo quiero? Lamentablemente, ¿no? Y dice el versículo 8, y Caín dijo a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Tomó la decisión equivocada. Tomó la decisión equivocada y las decisiones equivocadas traen malas consecuencias. Toda decisión equivocada, después de haber escuchado la palabra de Dios, mucho más, después de haber sido exhortado por el Señor, después de haber pasado por esa oportunidad, porque Dios siempre nos da oportunidad. Dios siempre da oportunidad a todo ser humano para que escuche su palabra. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón, dice el Señor. Dios nos habla, nos exhorta, nos reprende, nos corrige, pero sin embargo nosotros estamos con ese corazón duro. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón, dice el Señor. Bendito sea su nombre. Alabado sea el Señor por su gracia, por su amor, por su misericordia, hermanos. ¿Cuáles son las consecuencias de no acatar lo que Dios nos da? De no darnos cuenta que Dios está en nuestro lado hablándonos, de que su palabra trae bendición. Dice acá, y le dijo, y versículo 9, y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora, pues, maldito serás tú de la tierra,
que abrió su boca para recibir la sangre de tu hermano. Bendito sea el Señor. Hermano, para Dios no hay nada escondido. Amén. Para Dios no hay nada escondido. Para Dios, lo que hacemos en las tinieblas, para Él es como si estaríamos en plena luz. Así dice su palabra. Lo mismo, Señor, son para ti las tinieblas que la luz. Dios sabe cómo estamos andando, cuáles son nuestras decisiones, cómo está nuestra vida, cómo está nuestra relación con Dios. Y aún así, hermanos, Dios siempre va a dar oportunidad. Una oportunidad más para Caín. El poder confesar su pecado. El poder decirle, yo he hecho esto, maté a mi hermano, perdóname. Lamentablemente, Caín no abrió su corazón a Dios. Cuando leemos en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 12, dice, no como Caín. Miren lo que dice Dios de Caín. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 12. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano Abel eran justas. O Caín o Abel, ¿no? Eso es lo que Dios está mirando en nuestras vidas. O Caín o Abel. ¿En qué lado estamos? ¿A qué grupo pertenecemos? ¿Al grupo de Caín, que conocemos lo que Dios quiere, pero no queremos hacer lo que Dios quiere? ¿O al grupo de Abel, que conocemos su palabra y estamos dispuestos a agradarle a través de la obediencia? ¿O Caín o Abel? Si hacemos lo que hace Caín, dice ahí, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas. Gracias a Dios, hermanos, porque ahora estamos en ese tiempo de la gracia, sublime gracia, maravillosa gracia. ¿Qué consiste? Que usted y yo, aún siendo malos, podemos, si tenemos oportunidad de poder decirle, perdóname, Señor. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. De tener el corazón de Caín, podemos ser transformados a un corazón de Abel, dispuesto a escuchar la voz de Dios y hacer su voluntad. ¿Qué dice en Hebreos 11:4? Por la fe Abel, es lo que hemos leído en Hebreos. Por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Bendito sea el Señor. Una de las cosas que agradan al Señor es la justicia. Dios es un Dios justo y lo que pide el Señor a su iglesia, a su pueblo, a sus hijos, es que hagamos justicia. Esta mañana grabé el tema acerca de la justicia, ¿no? Algunos ya los mandé, a otros todavía ya lo estaré enviando para que lo vean, hermanos, porque dice la palabra, por sus obras, Abel, por agradar a Dios, dio testimonio de que era un hombre justo. Dios quiere que usted y yo actuemos en justicia. Dando testimonio, dice, de sus ofrendas y a un muerto habla por ellas. ¿Qué significa eso, hermanos? Usted y yo tenemos una familia. Que nuestros hijos puedan ver, escucha, hermano, que nuestros hijos puedan ver que nuestra vida es una vida agradable a Dios, que nuestro amor, que nuestro matrimonio, que nuestros hijos que están creciendo y mirando, vean a dos padres que se aman, a una esposa que honra a su esposo, a un esposo que ama a su esposa, a unos padres que los encaminan hacia el amor de Dios, a unos padres que están confiando plenamente en el Señor, porque esa fe que tú vas a dejar a un muerto, esa fe tuya va a dar testimonio. Yo me gozo de haber crecido en un hogar donde hubo una mujer que dejó mucho testimonio de su amor a Dios. Y como dice la palabra, aún muerta, su testimonio habla de ella. Eso es lo que Dios quiere, hermanos. O Caín o Abel. ¿Qué testimonio estás dejando en tu vida? Terminamos con esto.
¿Qué testimonio estás dejando? ¿Qué cosa es lo que están oyendo tus hijos? ¿Y qué cosa es lo que están viendo tus hijos? ¿Qué cosa es lo que oyen de ti? ¿Y qué cosa es lo que ven de ti? Porque nuestro testimonio tiene que ver con lo que hablas y con lo que haces, con lo que hablamos y en lo que hacemos. Una vez un joven me dijo, mi papá dice una cosa, pero hace otra cosa. Mi papá en la iglesia, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. En mi casa nos maltratan. En mi casa parece hijo del diablo. ¿Qué testimonio estamos dando, hermano? ¿No? O Caín o Abel. Lo bueno es que aún mientras estamos con vida, Dios siempre nos va a dar la oportunidad de hablarnos, hermanos. Mientras estamos con vida, Dios siempre va a llegar a ti. Tal vez esta tarde, esta noche, a través de este mensaje. ¿Cómo estás ofreciendo sacrificios a Dios? ¿De acuerdo a su voluntad o de acuerdo a lo que a ti te parece bien? Que Dios obre en nuestros corazones. Que nuestra fe se fortalezca, hermanos. Que podamos alabar al Señor en espíritu y en verdad. Que podamos dejar un buen testimonio para nuestros hijos. No solamente de vernos predicar o de vernos cantar, sino de ver cómo nos comportamos en nuestro diario vivir. Que Dios nos bendiga, hermanos. Vamos a orar. Padre Santo, Dios Todopoderoso, alabado sea tu nombre, Señor. Bendito y alabado sea tu nombre, Padre. Te damos gracias por tu palabra. Está escrita, Señor, para nuestra enseñanza. Está escrita, Padre Celestial, para que nos corrija, para que nos redarguya, para que nos instruya, Padre. Señor, gracias porque nos llamas, Señor, a reflexionar. Gracias porque a través de este ejemplo de Caín y Abel podemos ver, Señor, que tus ojos están siempre atentos, mirándonos, Señor. Desde que nos levantamos, tú sabes a qué nos dedicamos, cuáles son nuestros afanes, tú lo sabes. Tú sabes, Señor, qué es lo que hacemos para agradarte, Señor, y qué es lo que hacemos, Señor, por cumplir tal vez. Tú sabes, Señor, cuánto nuestro corazón se dispone para hacer tu voluntad o cuánto, Señor, solamente hacemos nuestros caprichos. Perdónanos si estamos fallando, Padre Santo. Perdónanos, Señor, si estamos actuando como Caín, Padre amado. Señor, tu palabra dice que tú veías con agrado a Caín y a Abel y a sus obras, dice tu palabra, Señor. Pero no veías con agrado, Señor, ni a las obras, ni a Caín. Señor, tal vez estamos fallando. Obra en nuestros corazones, haznos entender, Señor, nuestra condición. Gracias porque tenemos esa fuente salvadora, la fuente de tu sangre, de la sangre preciosa de tu Hijo amado. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Padre Celestial, si aún conociendo tu palabra, seguimos, Señor, caminando conforme a nuestros deseos. Perdónanos, Padre. Perdona a nuestros hijos, Padre amado, que van creciendo como jóvenes. Perdónales, Señor. Perdónanos, Señor, porque el mundo nos atrae, sus placeres. Tu palabra dice, Señor, los deseos de los ojos. Perdónanos, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor, a aferrarnos más a ti, acercarnos más a ti. Tu venida está cerca, Padre Santo. Como padres, ayuda, Señor, a hablar a nuestros hijos. Ayúdanos a encaminarlos a tu palabra, Señor, porque tu venida está cerca. Gracias, Padre Santo. Bendice a tu iglesia, Señor. Sigue obrando en nuestras vidas. Pon en nosotros ese deseo, Señor, de escudriñar tu palabra, Padre Santo, todos los días, Señor bendito. Sobre todo esa fortaleza, Señor, que nos das a través de tu Espíritu Santo para obedecerla, Padre. Ayúdanos a ser como Abel. Ayúdanos, Señor bendito, a hacer las cosas agradables para ti, Señor. Te lo pido, Padre amado. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén
Amén. Que Dios les bendiga, hermano.